Hay niños diagnosticados de TDAH que también son autistas y nadie lo ha detectado. Y hay niños diagnosticados de autismo que además tienen TDAH y tampoco lo sabe nadie. Y cuando eso ocurre, muchas familias pasan años preguntándose por qué nada termina de encajar, porque algunas estrategias funcionan durante un tiempo y luego dejan de funcionar. ¿Por qué siguen apareciendo dificultades que nadie les había explicado? Hay una frase que escucho muchísimo en consulta y es algo así como: el médico dice que el niño tiene TDAH, pero en el colegio creen que podría ser autismo y ahora ya no sé qué pensar. Y yo entiendo perfectamente esa confusión, porque estas dos condiciones se parecen muchísimo por fuera, muchísimo más de lo que la mayoría de las personas imaginan. Y el problema es que muchas veces se explican como si fueran cosas completamente separadas, cuando la realidad es bastante más compleja. Así que hoy quiero ayudarte a entender por qué se confunden tanto, en qué se parecen y en qué se diferencian. ¿Qué pasa cuando aparecen juntos y por qué tantas familias tardan años en obtener respuestas claras? Sin tecnicismos, sin convertir esto en una clase, como te lo explicaría si estuvieras sentada delante de mí en consulta. Soy Sukeina, terapeuta ocupacional y nutricionista, especializada en neurodiversidad. Bienvenida a Armonía Neurodiversa. Voy a empezar por lo que más confunde, que es que el autismo y el TDAH comparten muchísimas señales visibles, señales que desde fuera se ven exactamente igual, aunque por dentro estén pasando cosas muy distintas. Piensa, por ejemplo, en un niño que parece estar en otro mundo, que no sigue el ritmo de la clase, que la profesora te dice constantemente que se distrae con cualquier cosa. Eso puede ser TDAH, pero también puede ser autismo. Y la diferencia no está en lo que ves, sino en el por qué. En el TDAH, el sistema atencional necesita más novedad, más estímulo, para mantenerse activado. Pero en el autismo, muchas veces lo que parece falta de atención es justo lo contrario. El niño está procesando tantas cosas al mismo tiempo que su sistema ya está saturado. El zumbido de las luces, la conversación de fondo, la textura de la ropa, los movimientos a su alrededor. Y cuando el cerebro está ocupado gestionando todo eso, queda muy poca energía disponible para la tarea que tiene delante. Desde fuera parece lo mismo, pero por dentro está ocurriendo algo completamente diferente. Lo mismo pasa con las explosiones emocionales, con ese niño que grita, que llora, que lanza cosas, que parece perder completamente el control. En el TDAH muchas veces eso está relacionado con la impulsividad, con que el freno no llega a tiempo, pero en el autismo suele ser el resultado de una acumulación de sobrecarga que nadie ha visto, a veces durante horas, a veces durante días, hasta que el sistema ya no puede sostener más y todo sale de golpe. Parece lo mismo desde fuera. Y sin embargo, el camino que ha llevado hasta ahí es completamente distinto. Y hay muchas más cosas que comparten los dos. Las transiciones, ese momento de apaga la televisión que hay que ducharse, que de repente genera un drama enorme. La sensibilidad sensorial, las dificultades de regulación emocional, los problemas sociales, la selectividad alimentaria, la rigidez en algunos momentos y la desorganización en otros. Todo eso puede estar presente tanto en el autismo como en el TDAH y por eso es tan fácil quedarse solo con la conducta que se ve, sin preguntarse qué hay detrás. Pero la conducta es solo la punta del iceberg y quedarse ahí es quedarse con muy poca información. Entonces, si se parecen tanto, ¿en qué se diferencian? Porque sí se diferencian y mucho, solo que hay que saber dónde mirar. Lo primero que suelo explicar cuando hablo de esto es la relación con los demás. Y cuando se lo explico a la familia, me gusta usar una imagen. En el autismo es como entrar en una habitación donde todo el mundo conoce unas reglas invisibles menos tú. Los gestos, los dobles sentidos, las bromas, las miradas, las normas sociales implícitas. No es falta de interés, tampoco es falta de cariño, es una forma diferente de procesar toda esa información. En el TDAH, en cambio, suele ocurrir algo distinto. Es más parecido a conocer perfectamente las reglas del juego, pero que tu cerebro actúe tan rápido que no siempre te da tiempo a aplicarlas. Interrumpir, responder antes de terminar de escuchar, perder el hilo de la conversación, decir algo impulsivamente. Desde fuera puede parecer parecido, pero el origen es diferente y lo que ayuda también lo es. Luego está la rigidez y los intereses.
que es otro punto donde hay mucha confusión. Muchos niños autistas encuentran seguridad en la previsibilidad, en saber qué va a pasar, en mantener cierta rutina, en tener intereses muy intensos y específicos. Y eso no es terquedad ni capricho, es regulación. Cuando el entorno es predecible, el esfuerzo que tiene que hacer su sistema nervioso disminuye. En cambio, muchos niños con TDAH buscan justo lo contrario: novedad, cambio, movimiento, estimulación constante, no porque quieran desafiar las normas, porque su cerebro necesita más activación para mantenerse concentrado. Hay otro aspecto en el que trabajo muchísimo, desde la terapia ocupacional, que es el procesamiento sensorial. En el autismo, las diferencias sensoriales forman parte del perfil neurológico de forma consistente. Los ruidos, las luces, los olores, la textura, la ropa, la comida, no aparecen solo algunos días, forman parte de cómo ese cerebro procesa el mundo. En el TDAH también puede haber sensibilidad sensorial, pero suele variar mucho más según el nivel de activación, el estrés o el cansancio del momento. Hoy le molesta el ruido, mañana apenas le afecta. Y luego están las funciones ejecutivas, que es donde más se parecen los dos, y por eso es tan fácil confundirse. La planificación, la organización, la memoria de trabajo, el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, todo eso puede verse afectado tanto en el autismo como en el TDAH. Pero en el TDAH suele ser el núcleo principal de las dificultades, mientras que en el autismo forma parte de un perfil mucho más amplio. Y precisamente por eso, porque comparten tanto en este punto, el diagnóstico diferencial a veces se complica bastante. Y ahora llegamos a una de las partes más importantes de este vídeo, que es lo que pasa cuando el autismo y el TDAH aparecen juntos, porque pueden aparecer juntos y además ocurre con bastante frecuencia. No es raro, no es una excepción, no significa que tu hijo sea un caso extraño. Se calcula que entre el 50 y el 70% de las personas autistas presentan también características de TDAH. Así que estamos hablando de algo que pasa mucho más de lo que la mayoría de las familias imaginan cuando llegan a la primera consulta. Cuando eso ocurre, el perfil se vuelve mucho más complejo. Y me viene a la cabeza una familia con la que trabajo. Es un niño que ya tenía diagnóstico de autismo, pero había cosas que seguían sin encajar. La familia hacía un esfuerzo enorme. Además, son una familia muy puestos en el hijo. Los profesionales que le acompañábamos estábamos trabajando bien y aún así seguían apareciendo dificultades que nadie terminaba de explicar del todo. Cuando empecé a observar el conjunto del perfil, vi varias señales compatibles con TDAH, además del autismo, y recuerdo perfectamente el momento en el que se lo comenté a su madre. Es que le cambió la cara, porque ahí había empezado a entender. No es que estaba preocupada, es que fue como de repente muchas piezas me encajan. Muchas de las cosas que llevaba años observando tenían sentido por primera vez. Y eso pasa más veces de las que imaginamos. A veces el problema no es que el diagnóstico sea incorrecto, sino que está incompleto. Y cuando falta una parte importante del perfil, las familias sienten que están haciendo todo lo que se les dice y aún así las cosas no terminan de funcionar, porque nadie está viendo la fotografía completa. Y cuando además aparecen altas capacidades intelectuales, la complejidad aumenta todavía más, porque hay niños que compensan durante años, que observan, que imitan, aprenden a adaptarse, hasta que llega un momento en que el esfuerzo es demasiado grande. Y entonces aparece todo: la ansiedad, el agotamiento, la baja autoestima y todas esas dificultades que llevaban mucho tiempo ahí, pero ocultas. Cuando eso ocurre, el perfil se vuelve más complejo. Entonces, ¿por qué tantas familias pasan años buscando respuestas?
hay varias razones y me parece importante que las conozcas, porque entenderlas puede ayudarte a comprender mejor el sistema. La primera es que el sistema está diseñado principalmente para detectar los perfiles más evidentes, los casos más visibles. El niño que no habla, que tiene movimientos repetitivos muy visibles, o el niño que no para quieto, que se cae de la silla. Pero hay muchos niños que no encajan en ese patrón, que hablan bien, que son aparentemente sociables, que sacan buenas notas, que parecen adaptados y que aún así están haciendo un esfuerzo enorme para sostener el día a día. Y esos perfiles suelen pasar desapercibidos durante mucho tiempo. Especialmente las niñas, que aprenden desde muy pequeñas a observar y copiar, a esconder sus dificultades, a esforzarse por encajar. Esto tiene un nombre, se llama masking, y el coste que tiene sobre la salud mental puede ser enorme. Hay niñas que parecen perfectamente adaptadas en el colegio y llegan a casa completamente agotadas, desbordadas, acumulando un nivel de esfuerzo que nadie ve. Y muchas veces el diagnóstico llega años después, incluso en la adolescencia o en la edad adulta, después de años sin entender por qué todo le cuesta más que a los demás. Y hay otro problema más, que es que cada profesional suele ver solo una parte del puzzle. El pediatra ve lo suyo, el psicólogo lo suyo, el logopeda lo mismo, el terapeuta ocupacional también, el neuropediatra más de lo mismo. Cada uno aporta una pieza, pero no siempre hay alguien que esté mirando el conjunto. Y por eso la información que tú aportas como familia es tan valiosa, porque tú eres quien ve lo que ocurre cada día. Y esa información merece ser escuchada y tenida en cuenta. Y aquí hay algo que me parece especialmente importante y que tiene que ver con cómo yo entiendo este trabajo. Cuando hablamos de autismo o TDAH, solemos centrarnos mucho en la conducta, pero un niño es mucho más que su conducta. También hablamos de alimentación, de sueño, de regulación sensorial, de energía, de cómo responde el sistema nervioso al entorno. Por eso, me gusta mirar siempre el perfil completo, porque muchas veces la respuesta no está únicamente en una etiqueta, sino en entender cómo funciona ese niño concreto, qué necesita, qué le cuesta y qué le ayuda realmente. Antes de terminar, quiero que te quedes con una idea. La confusión que sientes no significa que estés exagerando, no significa que hayas prestado poca atención. Significa que llevas tiempo observando algo real que el sistema todavía no te ha sabido explicar bien. Y muchas familias pasan por exactamente lo mismo, el mismo proceso. El diagnóstico puede ser una herramienta muy útil, pero la etiqueta por sí sola no cambia nada. Lo que cambia las cosas es comprender el perfil completo del niño y actuar a partir de esa comprensión. La próxima semana vamos a hablar de algo que me parece fundamental. ¿Qué está pasando realmente en el sistema nervioso de tu hijo cuando explota, se bloquea o se desconecta? Porque muchas veces lo que parece mala conducta no lo es. Y entender eso puede cambiar por completo la forma en la que lo acompañamos. Y ahora te leo. ¿A vosotros os hablaron primero de autismo, de TDAH o seguís todavía intentando entender qué está pasando? Déjamelo en los comentarios, lo leo todo. Y si este vídeo te ha ayudado, compártelo con alguna familia que lleve tiempo con esta misma pregunta, porque a veces una explicación clara puede ahorrar años de confusión. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activa la campanita para que te llegue un aviso cada miércoles, que es cuando subo episodio nuevo. Nos vemos la semana que viene.